Entonces, nuestro tema de la clase de hoy día es tuberculosis. Además está decir, ¿cierto?, la importancia que tiene esta enfermedad para el ser humano, la importancia en razón a conocerla, ¿cierto? Vamos a ver más adelante que hace miles de años atrás ya era conocido para el hombre, ¿cierto? Incluso en algunas osamentas encontradas antiguamente en relación al contacto del hombre con el agente de esta enfermedad, que la definimos como la tuberculosis como la enfermedad infectocontagiosa de mayor prevalencia en el mundo. Entonces, la enfermedad infectocontagiosa de mayor prevalencia en el mundo es la tuberculosis. Por lo tanto, además está decirlo, ¿cierto?, que es muy importante hablar y conocer en relación a esta patología. Año 1892 es un año muy importante porque fue ese año en que el científico alemán Robert Koch, o Koch, las dos formas está correcta, descubre el agente causal de esta enfermedad, que él, ¿cierto?, eventualmente denominó Mycobacterium tuberculosis humano, también conocido como bacilo de Koch. Entonces, año 1892, importante año, porque fue en ese año en que el científico Robert Koch descubre el agente de esta enfermedad, a lo que él bautiza, ¿cierto?, o nombra a este agente como Mycobacterium tuberculosis humano, también conocido como bacilo de Koch. Hacemos el alcance que la tuberculosis no es una enfermedad exclusiva de los mamíferos, ¿cierto? Y encontramos al hombre dentro de esta especie, sino que también existe, por ejemplo, la tuberculosis de las aves, la tuberculosis bovina, es decir, el Mycobacterium tuberculosis, o la tuberculosis, mejor dicho, no afecta solamente a los mamíferos, que al hombre como parte de esta especie, sino que también a otros seres. Pero como nosotros hacemos medicina humana, claramente nos interesa conocer características en relación al Mycobacterium tuberculosis en el ser humano. Entonces, ¿qué características, qué propiedades tiene el Mycobacterium tuberculosis humano que lo hace, ¿cierto?, diferente de otros Mycobacterium tuberculosis? Entonces, ¿qué características tiene el Mycobacterium tuberculosis humano que lo hace distinto, ¿cierto?, a otros micobacterios que eventualmente atacan a otras especies? El Mycobacterium tuberculosis humano se distingue porque tiene una cápsula lipoidea, una cápsula de lípidos que lo hace alcohol resistente. Y esto es muy importante, ¿cierto? Una cápsula de lípidos que lo hace alcohol resistente. Y ahí viene, ¿cierto? E inmediatamente analizamos nuestra tercera denominación para el bacilo de Koch. Bacilo ácido alcohol resistente BAR, es decir, el BAR, bacilo ácido alcohol resistente, bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis humano, es el mismo microorganismo, ¿cierto? Mycobacterium tuberculosis humano, bacilo de Koch, o también denominado BAR. Recordamos, bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, esta agente, el Mycobacterium tuberculosis, tiene una cápsula lipoidea que lo hace alcohol resistente, de ahí su nueva denominación, bacilo ácido alcohol resistente. Son gram negativos por su tinción, aerobios estrictos, ¿cierto? Le gusta mucho los lugares donde hay aire, oxígeno, por eso que se desarrollan muy en su hábitat a nivel de la vía respiratoria, ¿cierto? Específicamente a nivel de nuestros pulmones. Inmóviles, pueden vivir largo tiempo fuera del organismo humano, 6 a 8 meses, incluso en algunos escritos, ¿cierto?, de la literatura, hablan años incluso, que puede eventualmente permanecer largo tiempo fuera del organismo humano. Los destruye la luz solar al cabo de unas horas y son sensibles al calor y la desecación. Sensibles al calor y la desecación. Entonces, es muy importante conocer estas características del Mycobacterium tuberculosis humano, estas propiedades del bacilo, por cuanto estas características, o mejor dicho, en estas características radica una definición muy específica en relación a la tuberculosis, que es una enfermedad social. La TBC, tuberculosis, ¿cierto?, es una enfermedad social. No existe tuberculosis en los sectores acomodados de nuestra sociedad. La tuberculosis
ataca fundamentalmente, ¿cierto?, los sectores más desposeídos, más humildes, más pobres, así mejor lo entendemos, de nuestra sociedad. Es ahí donde el bacilo, en los sectores más pobres, más humildes, más desprotegidos, ¿cierto?, encuentra su hábitat en ambiente propicio para desarrollarse. No es un problema de la gente digna que vive en estas condiciones, ¿cierto?, sino que básicamente es un problema del hábitat. Hacinamiento, humedad, poco sol, poca luz, ¿cierto?, poca aireación, es decir, es ahí, en estos hábitats, donde el bacilo encuentra su ambiente propicio para desarrollarse. Es decir, la OMS, Organización Mundial de la Salud, define la tuberculosis como una enfermedad social. Y por eso, cierto, que en rigor las regiones, los países más azotados por eventualmente esta enfermedad son específicamente los países más pobres del planeta, ¿cierto? Los que per cápita, del punto de vista socioeconómico, son los más desvalidos, los más desprotegidos, los más pobres en rigor. Haití, países del África, ¿cierto? Eventualmente en Centroamérica, y en nuestro país, nuestra ciudad ostenta la tasa más alta de tuberculosis a nivel del país, ¿cierto? A nivel país, Arica tiene la más alta incidencia, la más alta tasa de tuberculosis en el país. Y esto también tiene que ver un poco con este concepto, ¿cierto? Ustedes recuerdan nuestra ciudad siempre un poco alicaída desde el punto de vista económico, que despega, que se frena, ¿cierto? Eventualmente, por lo tanto, puede también eso explicar el índice de tuberculosis en nuestra ciudad a nivel país. Pero estas características, estas propiedades de la TBC, es muy importante recordarlas, ¿cierto? Porque nos condiciona una definición muy importante en relación a la tuberculosis, que es que la tuberculosis es una enfermedad social. Y extraemos también de estas propiedades otro análisis un poco más doméstico, pero no por eso menos importante, y sobre todo en la cadena de contagio, que tiene relación con el hábito de escupir en la calle, además de ser un hábito absolutamente reprochable, ¿cierto? Escupir en la calle, y sobre todo ahora en COVID ustedes lo han así evidenciado, el hecho de escupir, si yo soy portador del bacilo, escupo, ¿cierto? Este bacilo acá al medio externo, el, la secreción, ¿cierto? Eventualmente se disemina, se pulveriza y queda diseminado en el aire el bacilo. Y la persona que pase por ahí en ese contexto puede aspirar el bacilo. Por lo tanto, el hecho de escupir en la calle, además de ser un hábito reprochable, ¿cierto? Desde el punto de vista estético incluso, no es correcto desde el punto de vista epidemiológico, por cuanto eso condiciona ese acto, ¿cierto? Condiciona probabilidades mayores de contagio, claramente. Por lo tanto, ese evento, ¿cierto? Eventualmente no debe ocurrir, el hecho de escupir en rigor, ¿cierto? Eventualmente en la calle. Y además, ¿cierto? Vamos a hablar más adelante que el bacilo tiene la capacidad de penetrar a través de la piel. Por lo tanto, el mismo mecanismo, ¿cierto? Escupo en la calle, se deseca, ¿cierto? Eventualmente la secreción, queda el bacilo, recordamos que puede vivir largo tiempo fuera del organismo humano y puede penetrar la piel. Si alguien camina descalzo, por ejemplo, en la piel, o puede penetrar a través de las mucosas también. Por lo tanto, es muy importante considerar todos estos conceptos y evidencias. Entonces, propiedades del Mycobacterium tuberculosis para definir, ¿cierto?, una característica muy importante de la TBC, que es una enfermedad social. Debemos diferenciar, e inmediatamente lo haremos, diferenciar la infección tuberculosa de la enfermedad tuberculosa. No es lo mismo estar infectado que estar enfermo con la TBC. No es lo mismo estar infectado de la TBC que estar enfermo de TBC. La infección es cuando el ser humano, ¿cierto?, ha entrado en contacto con el bacilo tuberculoso. Cuando hemos entrado en contacto con el bacilo tuberculoso, vamos a definir, ¿cierto?, que estamos infectados. Y este contacto se evidencia en una prueba que más adelante vamos a explicar cómo la realizamos, denominada prueba de tuberculina. Pero estar infectado es haber entrado en contacto con el bacilo tuberculoso. A diferencia de la enfermedad tuberculosa, que es el cuadro clínico, los síntomas y signos que sugieren la enfermedad,
y que necesitan de la demostración de la presencia del bacilo en el organismo. Es decir, no es lo mismo estar infectado que estar enfermo, ¿cierto? Estar infectado es cuando entramos en contacto con el bacilo. Y estar enfermo es el cuadro clínico, los síntomas y signos que nos sugieren la enfermedad y que necesitan de la demostración de la presencia del bacilo en el organismo. Partiendo de esta definición, la pregunta, ¿estamos infectados? ¿Qué creen ustedes? ¿En algún momento, cierto, entramos en contacto o nos pusieron en contacto con el bacilo tuberculoso? Sí, Sí, profe. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Nos pusieron en contacto con el bacilo tuberculoso al habernos vacunado, ¿cierto? Nos pusieron la vacuna, recordamos nuestra definición de inmunidad. Se requiere, ¿cierto?, un contacto previo con el agente en cuestión para desarrollar inmunidad. En este caso, ¿cierto?, al colocarnos la vacuna nos infectan, nos infectaron con el bacilo, ¿cierto? Y en esto se basan muchos, eventualmente, no sé si negacionistas, pero en relación a la vacuna del COVID, ¿cierto? Ustedes han escuchado múltiples teorías en relación a aquello, que es muy diferente a estar enfermo, porque la enfermedad es el cuadro clínico que sugiere la enfermedad y que se acompaña de la demostración de la presencia del bacilo. Si pensamos que el bacilo está en nuestra vía respiratoria, tenemos que demostrarlo. Si pensamos que el bacilo está en nuestra vía renal, urinaria, tenemos que demostrarlo. Es decir, la enfermedad tuberculosa es el cuadro clínico que se acompaña de la demostración de la presencia del bacilo en el organismo. A diferencia de la infección tuberculosa, que es cuando hemos entrado en contacto con el bacilo tuberculoso. Es decir, al recibir la vacuna, en nuestro periodo de recién nacido, ¿cierto? Recibimos la vacuna y por ende nos infectaron. Pero es muy distinto estar enfermo. Y es cierto, ¿cierto?, que un 10% de los infectados va a desarrollar la enfermedad por las características y por las razones, ¿cierto?, que en su momento analizaremos en cátedra. Un 10% de los infectados va a desarrollar la enfermedad tuberculosa. 10% de los infectados son varios millones, ¿cierto?, de seres humanos a nivel del planeta. Entonces no es lo mismo estar infectado que estar enfermo. Muy importante, ¿cierto?, establecer esa diferencia. Vías de transmisión de la tuberculosis, ¿cómo se transmite la TBC? Vías de transmisión de la tuberculosis. Número 1, vía inhalatoria, vía aerógena o inhalatoria, es decir, del medio externo, ¿cierto?, hacia nuestra vía respiratoria. Vía aerógena o inhalatoria, que es en rigor la vía más habitual, ¿cierto? La vía más común, más habitual de transmisión de la tuberculosis es la vía aerógena o inhalatoria, con un periodo de incubación de 3 a 8 semanas. Periodo de incubación, recordamos que cuando hablamos de enfermedades infecciosas ya definimos lo que es el periodo de incubación, ¿cierto? En el caso de la TBC, de 3 a 8 semanas. Entonces, vía aerógena o inhalatoria. Pero también tendríamos, número 2, la vía digestiva, es decir, a través de alimentos contaminados o subproductos, ¿cierto?, como la leche. Si en su momento dijimos, ¿cierto?, que la tuberculosis también la podrían contraer mamíferos, pues bien, podríamos comer, entre comillas, carne, ¿cierto?, de mamíferos contaminados y a partir de ahí, ¿cierto?, desarrollarnos la TBC o en su defecto de aves, ¿cierto?, eventualmente contaminados con el bacilo y a partir de ahí ingresa el microorganismo a nuestro sistema, a nuestro organismo. O algún subproducto como la leche, algún subproducto, ¿cierto?, eventualmente de algún mamífero como la leche también eventualmente podría ingresar a través de estos subproductos por vía digestiva el bacilo a nuestro organismo. Esta vía digestiva es muy inhabitual hoy por hoy, ¿cierto? Porque ustedes saben que los controles que pasan, los alimentos, ¿cierto?, eventualmente el control epidemiológico, sanitario es muy estricto y riguroso. Muy poco probable, ¿cierto?, que en algún momento uno se vaya a contagiar en el siglo XXI, ¿cierto?, por vía digestiva, la TBC. Sin embargo, también recordamos que hay mataderos clandestinos, ¿cierto?, manipulación eventualmente también de alimentos contaminados, carnes, por lo tanto,
esta posibilidad, si bien es cierto es lejana, no está del todo descartada. Vía cutánea, o mejor dicho, cutáneo mucosa, ¿cierto? Cutáneo mucosa, es decir, el bacilo puede llegar a nuestro organismo a través de la piel, puede penetrar, ¿cierto?, la piel, el microorganismo, o en su efecto llegar a través de nuestras mucosas, fundamentalmente nuestra mucosa ocular. De ahí la importancia, ¿cierto? Y ustedes también lo han escuchado, lo han leído y tal vez lo han puesto en práctica, ¿cierto? La utilización de escudos faciales, ¿cierto? En el abordaje del paciente sospechoso, caso probable o caso confirmado de COVID, ¿cierto? Incluso no hay gente que utiliza escudos faciales. ¿Por qué? Porque el microorganismo en el COVID, ¿cierto? Y en este caso y en muchas enfermedades y también en la TBC, el bacilo, puede llegar a nuestra vía respiratoria o puede llegar a nuestro organismo, mejor dicho, a través de las mucosas, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante uso de escudo facial, lentes, escudos faciales, como ustedes lo han visto en el último tiempo, porque los microorganismos pueden atravesar piel y a través de las mucosas también pueden eventualmente llegar a nuestro organismo. Y vía transplacentaria, transmisión vertical, es decir, de la madre al feto. La madre podría, ¿cierto?, eventualmente en su momento transmitir la tuberculosis, lo que denominamos transmisión vertical vía transplacentaria de la madre al feto. Entonces tenemos la vía erógena o inhalatoria, la vía digestiva, la vía cutánea y la vía transplacentaria o vertical para explicar, ¿cierto?, las vías de transmisión de la tuberculosis. Y muy importante también, los factores, conocer, ¿cierto?, los factores que condicionan la transmisión de la tuberculosis. ¿Qué factores nos van a condicionar la transmisión de la TBC? Factores que condicionan la transmisión de la tuberculosis. Número 1, claramente, el tiempo de contacto con la persona enferma. A mayor tiempo de contacto con la persona enferma, mayor probabilidad de contraer la tuberculosis. Por lo tanto, el tiempo de contacto con la persona enferma es un factor relevante que condiciona la transmisión de la tuberculosis. Entendemos contacto TBC, contacto de tuberculosis y en general contacto, ¿cierto? Pero particularmente en función de la tuberculosis, a aquellas personas que han estado expuestas al contagio con un enfermo de tuberculosis. Entonces definimos como contacto a aquella persona o personas que han estado expuestos al contagio con un enfermo de tuberculosis. Ojalá demostrado desde el punto de vista bacteriológico, ¿cierto? Con una bacteriología positiva. Entonces el paciente tiene TBC pulmonar con demostración bacteriológica positiva. Y por ende, esta persona que ha estado en contacto con este enfermo tendrá más posibilidades de haberse infectado y por ende de desarrollar la enfermedad. Entonces entendemos como contacto a la persona que ha estado expuesta al contagio con un enfermo de tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva y que tendrá más posibilidades de infectarse, ¿cierto?, y desarrollar la enfermedad. Definimos como contacto a las personas que pertenecen a este grupo de la población. Y en rigor, diferenciamos en relación a la tuberculosis 3 tipos de contactos. Diferenciamos en relación a la tuberculosis 3 tipos de contactos. El contacto intradomiciliario, o también denominado contacto íntimo o intradomiciliario, que son en rigor las personas que viven con el enfermo, ¿cierto? Que cohabitan con el enfermo bajo un mismo techo. Entonces, contacto íntimo o intradomiciliario son las personas que viven con el enfermo, que cohabitan con el enfermo bajo un mismo techo. Contacto íntimo o intradomiciliario. Número 2, diferenciamos también los contactos extradomiciliarios habituales. Contactos extradomiciliarios habituales. Son aquellas personas que comparten más de 6 horas diarias con el caso índice, ¿cierto? Con el caso sospechoso. Son aquellas personas
que comparten más de 6 horas diarias con el caso índice, con el caso sospechoso. Como por ejemplo, en el contexto del trabajo, ¿cierto? En el trabajo uno puede compartir más de 6 horas todos los días, ¿cierto? Incluso más de 6 horas, de 8 de la mañana, algunas veces hasta las 6 de la tarde, 8, 10 horas, ¿cierto? Por lo tanto, en esta definición podríamos considerar a los colegas de trabajo, ¿cierto? Eventualmente, o en los salones de clases, si es que tuviesen más de 6 horas diarias, ¿cierto? Eventualmente de contacto. Denominamos contacto extradomiciliario habitual, contacto diario de más de 6 horas. Y número 3, diferenciamos el contacto extradomiciliario ocasional, contacto extradomiciliario ocasional. Es decir, las personas tienen menos de 6 horas de contacto, ¿cierto? Con el caso índice, inferior a 6 horas. Y en rigor no requieren de un estudio, por cuanto la probabilidad de contagio de este grupo es mínima. El contacto extradomiciliario ocasional es aquel que presenta menos de 6 horas de contacto con el caso índice y el riesgo, ¿cierto?, de probabilidad de contagio es mínima. En la disco, ¿cierto? Eventualmente, si uno anda en el centro, en el cine, si fuimos al cine, ¿cierto? Eventualmente uno ve una película, alterna un poco ahí con alguien de gente, pero van a ser menos de 6 horas y es eventualmente un contacto ocasional. Entonces, en relación a la TBC, diferenciamos el contacto íntimo o intradomiciliario, el contacto extradomiciliario habitual y el contacto extradomiciliario ocasional. Entonces, el tiempo de contacto con la persona enferma es un factor muy importante que condiciona la transmisión de la TBC. Número 2, el número de bacilos que se eliminan por el desgarro, por el esputo o desgarro, ¿cierto? Por la secreción, por la flema. A mayor cantidad de bacilos que se eliminen por el desgarro, mayor contagiosidad de la persona. La persona que expulsa, que expele bacilos al medio externo, lo denominamos bacilífero. Ahí está, ¿cierto? Eventualmente. Bacilífero. La persona, ¿cierto?, que expele, que expulsa eventualmente bacilos al medio externo, lo denominamos un bacilífero. Entonces, si es un bacilífero muy agresivo, ¿cierto? Muy agresivo, eventualmente el número de bacilos que va a eliminar a través de este desgarro va a ser mayor. Es decir, va a ser un bacilífero particularmente agresivo. Y número 3, la presencia de factores de riesgo en la persona, factores que condicionan la transmisión de la TBC. Presencia de factores de riesgo, disminución del sistema inmunológico, si la persona tiene, ¿cierto?, eventualmente un sistema inmunológico disminuido, enfermedades respiratorias, infecciones previas, ¿cierto?, van a condicionar la transmisión de la tuberculosis. Incluimos entre los factores de riesgo el alcoholismo crónico me refiero, ¿cierto?, un bebedor eventualmente habitual. ¿Por qué en rigor consideramos el alcoholismo como un factor que condiciona la transmisión de la tuberculosis? Porque el alcohol en rigor inhibe el transporte mucociliar. Inhibe el alcohol el transporte mucociliar, que es un mecanismo inespecífico de defensa, ¿cierto?, en nuestro organismo. Por lo tanto, si está inhibido el transporte mucociliar, van a tener los microorganismos, no tan solo en relación a TBC, sino que en general en relación a microorganismos que afectan la vía respiratoria, van a tener, ¿cierto?, el paso expedito para ingresar hacia nuestras vías respiratorias profundas, bronquios y pulmones, porque el alcoholismo inhibe el transporte mucociliar, que es un mecanismo inespecífico de defensa en nuestro organismo. Entonces, años después del 1892, que fue el año que Koch descubre el agente, él siguió, Koch, ¿cierto?, como buen científico, siguió estudiando, siguió analizando, ¿cierto?, eventualmente siguió investigando. ¿Con qué propósito?
con el propósito de descubrir la cura de la enfermedad que él había descubierto, ¿cierto? La tuberculosis. Y en esta búsqueda, él descubrió un ultrafiltrado que Koch lo denominó OT, All Tuberculin, OT, All Tuberculin. Pensando con esto, ¿cierto? Con este descubrimiento que él había eventualmente descubierto la cura contra la enfermedad. De hecho, Koch fallece pensando esto, ¿cierto? Él falleció pensando que había descubierto la cura de la tuberculosis con el descubrimiento de este ultrafiltrado que él denominó OT, que dicho sea de paso, lo tienen en un museo en Copenhague, todavía tienen, ¿cierto?, el filtradito que descubrió Koch, la OT, la All Tuberculin. Luego Koch muere, ¿cierto? Los científicos toman la OT que Koch descubrió, la All Tuberculin, la depuran de toda sustancia inerte y la transforman en PPD, que es el derivado proteínico purificado, que es la tuberculina estándar que se utiliza hasta el día de hoy para el diagnóstico de la tuberculosis. Entonces, después del año 1892, Koch sigue eventualmente en su estudio en relación a la enfermedad y descubre un ultrafiltrado que él denominó Old Tuberculin, OT, OT, Old Tuberculin. Luego Koch fallece, los científicos toman la OT que Koch descubre, la Old Tuberculin, la depuran de toda sustancia inerte y la transforman en PPD, derivado proteínico purificado, que es una tuberculina estándar que se utiliza hasta el día de hoy para el diagnóstico de la tuberculosis. Donde sea que ustedes se desarrollen en su actividad profesional, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, ¿cierto? Acá en nuestro país, siempre se va a utilizar PPD para el diagnóstico de la tuberculosis, en la prueba específicamente de tuberculina. PPD, que es el derivado proteínico purificado. Para la prueba que vamos a explicar, siempre vamos a utilizar 2 unidades de tuberculina, lo que equivale a 0,1 ml. Entonces, siempre para la prueba de tuberculina vamos a utilizar 2 unidades de tuberculina, lo que equivale a 0,1 ml. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de tuberculina? O mejor dicho, ¿a quién vamos a hacer la prueba de tuberculina? ¿Cierto? Se realiza la prueba de tuberculina a veces con fines netamente, ¿cierto?, de pesquisa, ¿cierto?, para o postular a trabajo. Algunas personas, algunas empresas piden la prueba de PPD, a pesar de que eso no es tan legal, ¿cierto? Pero algunas personas piden, algunas empresas, algunos empleadores piden VIH, ¿cierto?, eventualmente, y entre eso también piden PPD. Y además vamos a solicitar la prueba PPD a aquella persona que presente síntomas sugerentes, probables, ¿cierto?, eventualmente, para establecer una hipótesis diagnóstica en relación a tuberculosis. Es decir, vamos a pedir la prueba a algún paciente que tenga síntomas que sean compatibles, ¿cierto?, con la tuberculosis, síntomas de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cómo realizamos la reacción intradérmica de la tuberculina? O también se llama prueba de tuberculina o PPD. PPD, prueba de tuberculina, en algunos países de Europa la llaman Mantú. Entonces, Mantú, prueba de tuberculina, PPD, es la misma prueba, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esta prueba? Colocamos 2 unidades, lo que equivale a 0,1 ml de PPD, del derivado proteínico purificado, en el antebrazo, en forma intradérmica. No ponemos ni subcutáneo, ni endovenoso, ni intramuscular, ¿cierto? Intradérmica, y observamos la reacción a las 72 horas. Entonces le colocamos 2 unidades, lo que equivale a 0,1 ml de PPD, en el antebrazo de la persona en forma intradérmica. Y observamos la reacción a las 72 horas. ¿Qué vamos a observar a las 72 horas? Esta imagen, ¿cierto? Vamos a colocar tuberculina, la persona regresa al tercer día y vamos a encontrar una imagen similar a estas características. La tuberculina es una noxa, recordamos, ¿cierto? Una noxa biológica. Por lo tanto, nuestro organismo va a reaccionar ante esta noxa, ante este agente perjudicial, con un proceso inflamatorio.
Recordamos, ¿cierto? Rubor, tumor, calor, aumento de volumen, todo lo que ustedes conocen, ¿cierto? En la zona donde actúa el agente perjudicial. Por lo tanto, colocamos la tuberculina y la persona va a tener un halo rojo, va a tener esta zona muy caliente, muy roja por todo el proceso inflamatorio. Sin embargo, nos interesa la pápula, solamente la induración. Lo que yo estoy mostrando ahí, ¿cierto? Que es la pápula, la induración, eso nos interesa medir. No nos interesa medir todo el contorno, ¿cierto? Porque eso es incorrecto. Nos interesa medir la pápula, la induración. Como cuando nos pica, ¿cierto? Un insecto, al medio está como durito, alrededor está todo rojo, eso nos interesa, la pápula, la induración. No vamos a hacer la lectura con todo lo que está rojo, con todo el rubor, ¿cierto? Con todo lo que está caliente ni rojo, no vamos a hacer la lectura con eso, sino que solamente con la información que nos arroje la medición de la pápula, de la induración. Entonces colocamos 0,1 ml ppd en el brazo en forma intradérmica, la persona vuelve a las 72 horas y vamos a medir la induración, la pápula. Ni el edema ni el eritema, solamente la pápula, ¿cierto? La induración. Y esa medición nos va a dar dos posibilidades, ¿cierto? Interpretación de la prueba de tuberculina. ¿Cómo podemos interpretar la prueba de tuberculina? La medición de esta pápula nos va a dar, ¿cierto? Eventualmente dos posibilidades. Una prueba, una medición de 0 a 5 milímetros y sobre los 5 milímetros, ¿cierto? 6, 7, 8, 10, 12, entre otros. Entonces, si la prueba nos da de 0 a 5 milímetros, al medir esta induración, la persona la definimos como un tuberculino negativo o no reactor. Entonces, si al interpretar la prueba, medimos la pápula y nos da como medida de 0 a 5 milímetros, la persona es un tuberculino negativo o no reactor. No reactor o tuberculino negativo. Por el contrario, ¿cierto? Si la medición de esta pápula nos da más de 6 milímetros, 7, 8, 9, por ejemplo, la persona se considera un tuberculino positivo o reactor. Entonces, si nos da más de 6 milímetros, la persona será un tuberculino positivo o reactor. Y bajo 5 milímetros, tuberculino negativo o no reactor. Entonces llega Pedrito, ¿cierto? Dice que lo enviaron a tomarse su prueba de PPD, le hacemos la prueba de PPD, prueba de tuberculina, y nos arroja la prueba 14 milímetros. Vamos a decir que Pedrito tiene la enfermedad tuberculosa. Si en la prueba de tuberculina le da 15 milímetros, por ejemplo, podríamos decir en forma concreta que Juanito o Pedrito, ¿cierto?, tienen TBC. Sí. ¿Podríamos decirlo? Podríamos decirlo, ¿cierto? Pero recordamos la definición de enfermedad tuberculosa. Es el cuadro clínico, síntomas y signos que nos sugieren la enfermedad y que se acompañan de la demostración de la presencia del bacilo en el organismo. Es decir, con el resultado de la prueba no podemos sacar algunas conclusiones en relación a síntomas y signos, ¿cierto? Aquí vamos con esta definición y con esta información. Un tuberculino positivo es una persona infectada, no necesariamente enferma. Entonces, un tuberculino positivo es una persona infectada, no necesariamente enferma. Entonces, si nos da 8, 10 milímetros en la prueba, lo consideramos como interesante y mandamos a buscar al paciente, ¿cierto? Le interrogamos, le preguntamos si tuvo contacto con alguien con TBC, si estuvo en una zona endémica de tuberculosis, por ejemplo, y ante esa información le solicitamos una radiografía de tórax, ¿cierto? Para ver cómo está la vía respiratoria. Es decir, un paciente tuberculino positivo es un paciente infectado, no necesariamente enfermo. Y viceversa, ¿cierto? Un tuberculino negativo tampoco nos va a descartar a priori, ¿cierto?, la posibilidad de que tenga tuberculosis pulmonar. Pero esa posibilidad es menos frecuente. Lo más habitual es que tengamos más de 6 milímetros, un tuberculino positivo, y sea un paciente infectado. Entonces, un tuberculino positivo o reactor
es un paciente infectado, no necesariamente enfermo. Y más adelante vamos a enfocar la prueba de PPD, la prueba de tuberculina, como un criterio más, entre otros, ¿cierto? Importante lo que dijeron sus compañeros, sí, claro, podría ser. Sin embargo, tenemos que seguir recabando información, ¿cierto? En relación al cuadro clínico, la radiografía y además tratar de aislar el bacilo en el organismo. Si estamos sospechando, recordamos la definición de enfermedad tuberculosa, si estamos sospechando una TBC, ¿cierto? Y la definición de enfermedad tuberculosa, síntomas y signos que se acompañan de la demostración de la presencia del bacilo en el organismo. Entonces, un tuberculino positivo o reactor es un paciente infectado, no necesariamente enfermo. Vemos la imagen nuevamente, ¿cierto? Colocamos 2 unidades de PPD y nos interesa medir la induración. No todo el eritema, no todo lo que está rojo, ni lo que está, ¿cierto?, eventualmente tumefacto, sino que medimos el eritema. Perdón, la pápula, no medimos el eritema, sino que solamente la pápula. Etapas de la tuberculosis pulmonar, ¿qué etapas reconocemos, ¿cierto?, en relación a la TBC? Etapas de la tuberculosis pulmonar. Una etapa muy relevante e importante, una primera etapa, ¿cierto?, que es la etapa denominada primo infección tuberculosa. Primo infección tuberculosa o también denominada complejo primario. Entonces, la primera etapa de la TBC pulmonar la llamaremos complejo primario o primo de primera, ¿cierto? Primo infección tuberculosa. Entonces, la primera etapa de la TBC pulmonar la llamamos complejo primario o primo infección tuberculosa. En la prima infección tuberculosa, complejo primario, el bacilo llega desde el medio externo, desde el aire, en otras palabras, donde la fuente de contagio es un paciente, un bacilífero, ¿cierto? Un portador de la enfermedad. Entonces, para que se forme el complejo primario, la prima infección tuberculosa, el bacilo llega del aire, del medio externo. Del medio externo llega el bacilo, ¿cierto? Ingresa por vía erógena o inhalatoria hacia nuestro parénquima pulmonar, hacia nuestro pulmón, ¿cierto? Es hacia ahí donde se dirige eventualmente el bacilo. Llega al pulmón y produce una lesión del pulmón con compromiso, ¿cierto?, de los ganglios del hilio pulmonar. Todo eso se denomina complejo primario o primo infección tuberculosa, que nuevamente recordamos, este complejo primario se forma a partir de bacilos que llegan del medio externo, del aire. Llegan los bacilos del aire, ¿cierto? Obviamente nuestra fuente de contagio fue un bacilífero, fue una persona que tenía una tuberculosis activa, nos contagia el bacilo, este bacilo ingresa, ¿cierto?, eventualmente del aire hasta nuestra vía respiratoria profunda, nos produce una lesión pulmonar, compromete, ¿cierto?, eventualmente el sistema linfático y produce además lesiones a nivel del hilio pulmonar, de los ganglios del hilio pulmonar. Todo ese proceso lo denominamos complejo primario o primo infección tuberculosa. ¿Y por qué es importante agudizar nuestros sentidos y tratar de establecer el diagnóstico de la tuberculosis ahí, en la fase de complejo primario? ¿Por qué es tan importante, digamos, esta fase? Porque si no logramos detectar la tuberculosis en la fase de complejo primario, los bacilos desde el complejo primario se diseminan, ¿cierto?, por vía hematógena hacia otros órganos y tejidos y comprometen también otros órganos y tejidos, ¿cierto?, además de pulmones. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una tuberculosis renal, una tuberculosis, ¿cierto?, o la presencia del bacilo eventualmente en los riñones. No llegó del aire al riñón, ¿cierto? Es decir, del aire llegó a pulmón y de pulmón se desplazó posteriormente hacia, en este caso, en el ejemplo nuestro, hacia el riñón. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico de la prima infección tuberculosa, también denominada complejo primario? Porque al detectar
la enfermedad en esta fase la vamos a atacar, ¿cierto? Lo vamos a combatir con los medicamentos necesarios. Pero si no lo diagnosticamos, nos ataca la infección y muchos bacilos se descuelgan del complejo primario, llegan al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y empiezan a circular y afectarnos otros órganos y tejidos. Por lo tanto, la idea es tratar en lo posible de establecer el contacto de establecer, perdón, el diagnóstico de tuberculosis en esta fase, en la fase de complejo primario, donde hay lesión de pulmones, ¿cierto? Compromiso del sistema linfático y de los ganglios del hilio pulmonar. Entonces, todo ese proceso lo denominamos complejo primario o primo infección tuberculosa. ¿Y por qué es que se forma? A partir de bacilos que llegan del aire, ¿cierto? Del medio externo. ¿Y por qué es muy importante diagnosticarlo y por ende tratarlo? Porque si no diagnosticamos y no lo tratamos en la fase de complejo primario, los bacilos desde el complejo primario tienen la capacidad de, vía sanguínea, vía hematógena, diseminarse hacia otros órganos y tejidos. Una diseminación hematógena o también denominamos tuberculosis de reinfección. Diseminación hematógena o tuberculosis de reinfección. Es decir, el microorganismo, ¿cierto? En este caso el bacilo, desde el complejo primario, se puede desplazar hacia otros órganos y tejidos por vía eventualmente hematógena. Denominamos a este proceso tuberculosis de reinfección o diseminación hematógena. Entonces Paula me dice, una pregunta de Paula, si los que recibimos la vacuna somos tuberculino positivos, claro, claro que sí, podríamos, ¿cierto? Nos podrían hacer la prueba de tuberculina y detectarnos más de 6 milímetros, 7, 8, en este caso seríamos pacientes, por ejemplo, ¿cierto? Infectados, no necesariamente enfermos, no necesariamente enfermos. Pero la gran mayoría estaremos en la fase de tuberculino no reactor, ¿cierto? Tuberculino negativo. 4, 5 milímetros, 3 milímetros tal vez, y algunos, por supuesto, darán 6, 7, 8, 10. Lo que no quiere decir que tengan enfermedad tuberculosa, ¿cierto? Seremos eventualmente pacientes infectados hasta que se demuestre lo contrario. Cuadro clínico de la TBC pulmonar, entonces un bacilífero, ¿cierto? Contagió a una persona por vía erógena inhalatoria, recibió el bacilo vía erógena, periodo de incubación, recordamos, de 3 a 8 semanas, 2 meses, ¿cierto? Y empezó a presentar posteriormente a estos 2 meses el cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar. ¿Qué síntomas y signos va a presentar un paciente que tengamos la sospecha de una tuberculosis pulmonar? Fatiga o cansancio, pérdida de peso, sudoración nocturna. Hay un término que utilizamos mucho, ¿cierto?, en medicina para hablar de la sudoración nocturna y es el término diaforesis. Diaforesis. Utilizamos este término, diaforesis, para hablar de sudoración nocturna. Un paciente diaforético es un paciente sudoroso, ¿cierto? Diaforesis, sudoración, particularmente sudoroso, sudoración nocturna. Paciente diaforético, paciente sudoroso. Tos con expectoración mucopurulenta por más de 15 días, lo que en medicina, muy importante y relevante, conocemos como un sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio. Entonces, un paciente sintomático respiratorio es aquel paciente, es aquella persona, es aquel consultante que tiene tos con flema por más de 15 días. Tos con expectoración mucopurulenta. Si se olvidan de expectoración mucopurulenta, decimos tos con flema o tos con secreciones, tos con mucosidad, ¿cierto? Por más de 15 días. Un sintomático respiratorio, recordemos esa definición, sintomático y respiratorio. Ustedes saben que en el área médica se utiliza mucha definición corta, ¿cierto? Por lo tanto nos van a decir en el paciente 3
hay un sintomático respiratorio, hay que tomarle una radiografía. Entonces nosotros los sintomáticos no nos van a decir en el BOC3, hay un paciente que tiene tos con expectoración mucopurulenta por más de 15 días, hay que tomar una radiografía. Nos van a decir hay un sintomático respiratorio. Y ahí inmediatamente, ¿cierto? Nos recordamos que el sintomático respiratorio es aquel consultante, aquel paciente que tiene tos con expectoración mucopurulenta por más de 15 días y lo que se quiere descartar es una tuberculosis, entre otras enfermedades. Por lo tanto, escudito facial, ¿cierto? Mascarilla, lavadito de manos, ¿cierto? Bien arropadito, tomar la radiografía, el examen de sangre, lo que se esté solicitando, ¿cierto? Porque es nuestra responsabilidad también manejar cierta terminología. Y puede presentar además hemorragia aparente del sistema respiratorio, hemoptisis, tos con flema, sangre, desgarro sanguinoliento, hemoptisis. Entonces, cuadro clínico de la TBC pulmonar, fatiga, cansancio, pérdida de peso, diaforesis nocturna, sintomático respiratorio, recordamos la definición, tos con expectoración mucopurulenta por más de 15 días, hemoptisis, desgarro con sangre. ¿Un paciente con una neoplasia pulmonar puede presentar también estos síntomas? Por supuesto que sí. Pérdida de peso, sudoración nocturna, tos con flema, más de 15 días, sangre en el desgarro. Por supuesto que sí. ¿Una neumonía bacteriana lo puede presentar? Por supuesto que sí. Sudoración nocturna, tos por más de 15 días, sangre en el desgarro, pérdida de peso. Pero también lo puede presentar un paciente con una tuberculosis pulmonar, ¿cierto? Y si no lo pensamos, en rigor no lo vamos a diagnosticar. Por lo tanto, indistintamente que puede ser síntomas, pueden ser, ¿cierto? Plural, síntomas de neoplasia, también pueden ser síntomas de neumonía, por ejemplo, o en su efecto de un proceso aspirativo de la vía respiratoria. Pero también pueden ser síntomas secundarios a una tuberculosis pulmonar. Entonces estamos ante la sospecha, ¿cierto? Hay un caso sospechoso y establecemos nuestro diagnóstico. ¿En qué parámetros se basa el diagnóstico de una TBC pulmonar? Diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. ¿En qué criterios diagnósticos se basa, ¿cierto?, el diagnóstico, valga la redundancia, de la TBC pulmonar? Número 1, la anamnesis. Recordamos, semiología, ¿cierto? Síntomas y signos, búsqueda, interpretación, anamnesis, importante, el lugar de procedencia. Recordamos que hay algunos lugares donde la tuberculosis tiene mayor o una alta incidencia, ¿cierto? Por lo tanto, en la anamnesis recabamos síntomas, signos, historia, interrogatorio, y en ese interrogatorio, importante el lugar de procedencia, la anamnesis. Número 2, el estudio radiológico, una radiografía de tórax. En esa radiografía, ¿qué podríamos encontrar? El complejo primario, ¿cierto? Dijimos, el bacilo llega al medio externo, vía erógena hacia nuestro pulmón, y esa llegada, esa inflamación, puede quedar en evidencia en la radiografía. Es decir, en la radiografía detectamos el complejo primario. Y en etapas avanzadas de la enfermedad, ¿cierto? El bacilo, que lo que hace, carcome, horada en rigor el pulmón. Por lo tanto, podemos encontrar una cavidad, ¿cierto? Una cavitación en el pulmón. Es decir, en la radiografía podríamos encontrar el complejo primario, por supuesto que sí, pero además podemos encontrar etapas más avanzadas de la tuberculosis, como por ejemplo una cavitación, una cavidad, ¿cierto? Una caverna en rigor. Número 3, examen de laboratorio con una baciloscopía de desgarro. Baciloscopía, escopía, ver bacilo, el bacilo, ¿cierto? Ver el bacilo en el desgarro, buscando la presencia del VAR, bacilo ácido alcohol resistente. Tomamos una muestra del desgarro, ¿cierto? Después en cátedra vamos a hablar más en detalle del VAR, como eventualmente de la baciloscopía, perdón, cómo nos informa la baciloscopía, pero la idea es tomar un examen de desgarro y en conjunto con esto, ¿cierto?, eventualmente buscar la presencia del VAR en este desgarro, ¿cierto? Medicina basada en la evidencia. Baciloscopía. Y la prueba de PPD, prueba de tuberculina, ¿cierto? O Mantú, que también es un criterio más para el diagnóstico. En estos 4 parámetros, o en estos 4 pilares,
se basa el diagnóstico de la tuberculosis, sobre todo a nivel, ¿cierto?, de los hospitales de nuestra red del MinSal. Anamnesis, historia, ¿cierto?, eventualmente de la enfermedad, radiografía de tórax, vaciloscopía de desgarro, prueba PPD o prueba de tuberculina. Anamnesis, que es el historial de la enfermedad, estudio radiológico, radiografía de tórax, examen de laboratorio con una vaciloscopía, donde evidenciamos la presencia del bacilo, y prueba PPD, prueba de Mantoux, prueba de tuberculina, recordamos que son sinónimos, entonces estudio radiológico, vaciloscopía y prueba de PPD tuberculina más el historial de la enfermedad, es en estos 4 pilares en los cuales se basa el diagnóstico de la tuberculosis. Podemos hacer una biopsia, podemos hacer un escáner, por supuesto que también lo podemos hacer, y de hecho lo hacen, ¿cierto? Pero la biopsia, ¿para qué la tomamos? Para descartar que no sea eventualmente una neoplasia pulmonar, ¿cierto? Si vemos una imagen, tomamos una biopsia para descartar que no sea una neoplasia pulmonar. Y el escáner también lo utilizamos con el mismo propósito, para el diagnóstico diferencial. La biopsia y el escáner los utilizamos para el diagnóstico diferencial, más que para establecer un criterio específico de tuberculosis, porque los criterios de enfermedad tuberculosa, porque los criterios diagnósticos puros de la tuberculosis serían la radiografía, la vaciloscopía y la prueba PPD, junto, ¿cierto?, con el historial médico del paciente. Esos son los pilares en los que se basa el diagnóstico de la tuberculosis. La biopsia pulmonar es para el diagnóstico diferencial, si estamos ante una TBC o ante una neoplasia pulmonar, por ejemplo. El escáner también es eventualmente utilizado para el diagnóstico diferencial, pero para el diagnóstico puro de tuberculosis nos basamos en la prueba de tuberculina o PPD, exámenes de laboratorio con una vaciloscopía de desgarro, radiografía de tórax y eventualmente la información de nuestra que implementamos con nuestra semiología. Cierta particular atención le damos al lugar de procedencia. Entonces, muy importante recordar que el diagnóstico de la tuberculosis se basa en la anamnesis, la radiografía de tórax, vaciloscopía de desgarro y prueba PPD. Lo diagnosticamos al paciente y debemos tratarlo, ¿cierto? ¿Qué objetivos persigue el tratamiento del paciente con una tuberculosis pulmonar? Nuestra asignatura no es farmacología, ¿cierto? Por ende no vamos a hablar de las dosis, la dosificación, indicaciones, contraindicaciones, pero sí nos interesa internalizar la información sobre los objetivos que persigue el tratamiento contra la TBC. Entonces, ¿qué objetivos persigue el tratamiento contra la TBC? Número 1, atenuar todos los síntomas de la enfermedad. Eso parece lógico, ¿cierto? Atenuar todos los síntomas de la enfermedad. Todos los síntomas de la tuberculosis, ¿cierto? Atenuar los síntomas de la enfermedad. Número 2, transformar y mantener al paciente en un estado no infeccioso. Es decir, cortar la cadena de contagios, que el paciente deje de contagiar. Podría seguir enfermo, por supuesto, pero tal vez, ¿cierto? Lo ideal es, no tal vez, sino que lo ideal es además disminuir su agresividad de contagio. Entonces, transformar y mantener al paciente en un estado no infeccioso, es decir, que deje de contagiar. Todo paciente con tuberculosis diariamente contagia a 10 personas. Estas 10 a otras 10 es una cifra de nunca acaba, ¿cierto? Por lo tanto, es de suma importancia transformar y mantener al paciente en un estado no infeccioso. Con un tratamiento correcto, dirigido y personalizado, ¿cierto? Esto se logra a las 2 semanas de tratamiento. A las 2 semanas, máximo 3 semanas, el paciente deja de contagiar. Ya no está contagiando, ¿cierto? Es decir, si ustedes le solicitan que vaya a tomar una radiografía, una portátil, ¿cierto? Al paciente con tuberculosis de la cama 7, por ejemplo, ¿cierto? No lo va a contagiar a usted. Si lleva más de 2 semanas hospitalizado y recibiendo tratamiento, ya dejó de ser contagioso.
Si se lo presentan en los 2 días, 3 días, indudablemente sigue contagiando. Nos ponemos siempre, en todo caso, nos ponemos, ¿cierto?, en alerta de que puede ser un potencial foco de contagio, que de hecho lo es, ¿cierto? Pero a lo que vamos, que el tratamiento transforma al paciente a un estado no infeccioso que deje de contagiar a las 2 semanas después de implementado el tratamiento. Evitar las recaídas de por vida, evitar las recaídas de por vida, alcanzar estos 3 objetivos en forma rápida y con un mínimo de toxicidad para el paciente. Los medicamentos contra la tuberculosis son agresivos, ¿cierto? Porque la idea es golpear fuerte, ¿cierto?, al microorganismo. Por lo tanto, se dejan medicamentos que son particularmente agresivos, por cuanto la idea es golpear rápido y fuerte, ¿cierto?, al bacilo. ¿Para qué? Para que no vaya a diseminarse del complejo primario hacia nuestra sangre y nos empiece, ¿cierto?, eventualmente a atacar otros órganos y tejidos. Evitar las recaídas de por vida, evitar las recaídas de por vida, alcanzar estos 3 objetivos ya nombrados en forma rápida y con un mínimo de toxicidad para el paciente. Lo dijimos, ¿cierto?, que eventualmente los medicamentos antituberculosos son particularmente agresivos. Por lo tanto, alcanzamos potencialmente la idea, ¿cierto?, es alcanzar estos 3 objetivos en forma rápida y con un mínimo de toxicidad para el paciente. Y por ende también evitar las complicaciones de la enfermedad, por supuesto, evitar las complicaciones. Entonces, atenuar los síntomas de la enfermedad, transformar al paciente a un estado no infeccioso, es decir, que deje de contagiar, evitamos las recaídas de por vida, alcanzamos estos 3 objetivos en forma rápida y con un mínimo de toxicidad para el paciente y evitar las complicaciones de la enfermedad. Y la prevención, recordamos, la hacemos con la vacuna BCG que nos pusieron a todos cuando nacimos, ¿cierto? Si uno se mira el antebrazo arriba, vamos a observar la cicatriz que dejó esta inmunización, ¿cierto? Esta vacuna en rigor, que se hace mediante la vacunación, perdón, de BCG, que es una vacuna hecha de bovinos atenuados, ¿cierto? Hecha de bacilos bovinos atenuados. Entonces se hace mediante la vacuna BCG, nombrado autor, Bacilo de Calmette-Guerin, de ahí viene esa BCG. Bacilo de Calmette-Guerin. Bacilo de Calmette-Guerin. De ahí vienen esas siglas, ¿cierto? Esas letras. BCG, nombre de autor, o de autores mejor dicho, Bacilo de Calmette-Guerin, que se coloca a todo recién nacido que nace hoy por hoy en el planeta, ¿cierto? Esto es una vacuna que está hecha de bacilos bovinos atenuados, por lo tanto nos va a desencadenar nuestro sistema inmunológico, nos va a entregar inmunidad, no resistencia, ¿cierto? Nos va a entregar inmunidad. Y acá tenemos imágenes, ¿cierto?, del famoso bacilo, del temido bacilo. Recordamos nuevamente que el hombre ha tenido contacto con el bacilo ya por miles de años, ¿cierto? Lo conoce muy bien, pero aún así la tuberculosis no es una enfermedad derrotada. Y en su clase que tendremos en un par de horas más, ¿cierto? Vamos a ver por qué, a pesar de que el hombre conoce tanto al bacilo, conoce sus propiedades, conoce sus debilidades, aún eventualmente no podemos derrotar a esta enfermedad. Ya que vemos una radiografía, ¿cierto?, con imágenes de un complejo primario.